esta ocasión he preparado para ti el resumen de las enseñanzas tomadas del libro Los secretos de la mente millonaria por el escritor canadiense Harv Eker, quien se trasladó a Estados Unidos desde muy pequeño y fue ahí donde creó su riqueza. En este libro, el autor comparte la diferencia de pensamientos entre la gente rica y la gente pobre, esto sin alusión a ningún estado económico. Asimismo, explica el proceso de las manifestaciones basada en la idea que los pensamientos llevan a los sentimientos a acciones y las acciones llevan a los resultados. Compartirá las ideas principales y pensamientos de cada enseñanza que dejó el escritor, empezando por la comparativa de yo creo mi vida y la vida es algo que me sucede. Si comparamos estas frases, nos podemos dar cuenta que el pensamiento de abundancia tiene poder, debido a que al declarar con nuestras palabras tomamos control de nuestra vida y cualquier situación. La única persona responsable de tus pensamientos y acciones eres tú y nadie más. La gente rica está consciente de ello, por eso mismo ponen palabras que alientan a un futuro pleno, lleno de riquezas, que empujen a aprender porque uno mismo es quien lo crea. Por el otro lado, una persona pobre prefiere jugar al papel de víctima diciendo, pobre de mí. Por consecuencia a las palabras se vuelve justo lo que dice, un pobre. Al volverse víctima tienden a culpar. Dicen que alguien o algo les impide poder ser ricos, ya sea el gobierno, el trabajo, hasta consideran a sus padres como los culpables de cualquier mal en su vida, quien sea o lo que sea, menos ellos, justificando que la situación en la que se encuentran con pretextos o frases como el dinero no es lo más importante, y evidentemente ese mismo pensamiento alimenta el entorno de esas personas. Si el dinero no es importante en sus vidas, ¿por qué el dinero debería estar cerca de ellos? Por ejemplo, ¿le podrías decir a tu pareja que no es importante para ti? Dudo mucho que una relación bajo ese término continúe. Es lo mismo con el dinero. Si no lo consideras importante, muy pronto no lo tendrás. Número 2. La gente rica juega al juego del dinero para ganar. La gente pobre juega al juego del dinero para perder. Si jugaras a cualquier deporte, la estrategia a la defensiva no es la mejor táctica. Por lo menos no es así si lo que deseas es ganar en lugar de no perder. Asimismo pasa con el dinero. Los pobres se enfocan en sobrevivir y mantener una seguridad inexistente, pero los ricos juegan para ganar, creando riqueza y abundancia. Ahora te pregunto, ¿cuál es tu táctica para el juego del dinero? La gente pobre se enfoca en ganar lo suficiente para pagar las cuentas pendientes, y si fuera un milagro, pagar a tiempo. Si el enfoque y la meta del pobre es pagar la factura, gastos al final de mes y nada más, por la misma intención es exactamente lo que sucede. Logra pagar la factura, gastos mensuales y nada más. En cambio, los ricos piensan en formas de generar ingresos, no pequeños ni poco, sino montones de dinero. Podemos comparar las metas de ambos tipos de personas con un ejemplo. Ambos se dan el gusto de ir a un restaurante. La persona pobre se ve obligada a ver el precio de la comida antes de elegir lo que quieren comer. En cambio, el rico puede tener la comodidad y la confianza de pedir lo que quiera sin necesidad de voltear a ver el valor del plato que pedirán. Para llegar a ese punto no es por simple suerte, es saliendo de la zona de confort, haciendo más de lo necesario para alcanzar la riqueza. Si la meta son las estrellas, por lo menos obtienes la luna, pero muchos no aspiran ni al techo de la casa, obtienes lo que verdaderamente pretendes obtener. Número 3. La gente rica se compromete a ser rica. La gente pobre desearía ser rica. Si le preguntas a cualquier persona si quiere ser rica, te mirarán como si estuvieras loco por preguntar algo tan obvio. Te contestarán, por supuesto que quisiera ser rico. Pero la realidad es que al decir o pensar que quisieran es un deseo, un capricho o algo que no vale la pena seguir intentando. Generalmente se debe a que la gente pobre tiene pensamientos que se enseñan desde pequeños. Solo se enfocan en lo malo, en lo que podría pasar o en el transcurso al obtener lo que quieren. Por eso mismo no se permiten crecer y avanzar. Podemos incrementar el deseo al elegir porque decidimos con mente y cuerpo, con postura firme en cuanto a lo que decidimos. Sin embargo, la forma más eficaz de lograr un cambio es al comprometernos. Por definición, esto significa dedicarse sin reservas, o sea, a disposición de todas tus fuerzas, pensamientos y energías para lograr tu objetivo. ¿Estás dispuesto a sacrificar ver a tu familia, tus amigos, renunciar a tus actividades recreativas y pasatiempos, poner en riesgo tiempo, energía y tu capital sin garantía de devolución? Porque los ricos sí.
Puede que muchos digan, estoy intentando, pero eso no es suficiente, no es entregarse sin reserva. Por ende, significa que al estar completa, total y verdaderamente comprometido a crear riquezas, lo más probable es que lo consigas. Número 4. La gente rica piensa en grande, la gente pobre piensa en pequeño. A veces nos encontramos con gente que tiene una impresión negativa sobre el dinero y las personas ricas. Generalmente se escucha decir que los ricos son egocéntricos, que son corruptos, lo cual puede que un bajo porcentaje lo haga de forma ilegal o sin ética, pero cabe aclarar que si se obtiene de esa forma, así mismo es como se perderá. No necesariamente la gente con dinero hace y consume cosas ilegales. Asimismo, puede una persona sin dinero hacer y consumir las mismas cosas ilegales. Pero la realidad es que la riqueza y las personas ricas son lo contrario que se espera que fueran. La riqueza trata de cómo compartimos, cómo damos a los demás. Así es como se alcanza el éxito. Déjame hacerte una pregunta. Si puedes dar solución a un problema, ¿puedes sacar lucro de ello? Claro que sí. Por eso mismo todos buscan una profesión u ocupación para solventar un problema o necesidad y sacar lucro de ello. Eso mismo ven los ricos, pero ven aún más allá que una remuneración por su labor. Imagina dar solución a 10 personas. Ahora la misma solución a 1000. ¿Puedes imaginarte dar solución a 1.000.000 de personas y sacar lucro de ello? Para eso debemos dar un valor a las personas para que podamos solventar sus problemas y crecer económicamente. Piensa en grande, expande tus horizontes y supera tus límites, que así llegarás muy lejos. Número 5. La gente rica se centra en las oportunidades, la gente pobre se fija en los obstáculos. Los ricos pueden ver más allá que un obstáculo, no se enfocan en el problema, sino en los beneficios. Esto quiere decir que si ven alguna oportunidad de negocio, en lugar de decir como una persona pobre diría, es muy arriesgado, suena muy difícil de mantener, podría perderlo todo. Definitivamente no es la forma de ver de un rico. Al contrario, ven todo lo que se puede sacar provecho. Por supuesto que hay riesgos y posibles problemas, pero en lugar de excusarse y procrastinar sin tomar acción, los ricos ponen manos a la obra para poder lograr sus metas, claramente con su debida preparación para tener una base sólida en relación a la oportunidad que se le presenta. Los pobres pueden decir que es muy arriesgado y tienen miedo que no vaya a funcionar. Ven lo malo y piensan que al final podría no valer la pena. En cambio, los ricos utilizan toda su energía para visualizar el final de manera exitosa. Aunque se encuentren contratiempos o problemas en el camino, son solo pasajeros, no son la meta. Así es como logran visualizar un mejor panorama para sus planes e inversiones. Para poder obtener oportunidades, muchas veces buscamos desde afuera, analizamos un posible negocio tratando de encontrar la respuesta sin ser parte de la experiencia, solo siendo un espectador. Pero la mejor forma de aprender es haciendo y viviendo las cosas por carne propia. El escritor da el ejemplo que él quería abrir un establecimiento de repostería, le gustaba el negocio y comenzó a probar todos los pastelillos para saber cuáles eran los mejores. Como se esperaba, no aprendió nada, pero sí ganó kilos de más. Se cuestionó con la siguiente pregunta: ¿cómo se puede aprender de un negocio de repostería? Y encontró la respuesta, pues trabajando en ella. Así que decidió ir a una aplicación para una tienda de repostería y así ser contratado para aprender procesos, contactos, diseños, sabores, viviendo la experiencia trabajando en ello, ya que la mejor forma de aprender es haciendo. Número 6. La gente rica admira a la gente rica y próspera. La gente pobre le molesta a la gente rica y próspera. Muchas veces nos encontramos con personas que hablan mal de la gente rica, vinculan riqueza con maldad, asumiendo que todas las personas que tienen dinero lo hacen de una manera que no es ética o legal, que es pura suerte que logran sus riquezas, que los ricos tienen tanto dinero que dejan a los demás sin poder obtenerlo. Los consideran ladrones, pero hay que tener presente que si tu visión de la gente rica es mala en cualquier sentido y tú quieres ser una persona buena, no existe congruencia y no podrás volverte rico. Se dice que las personas ricas y con dinero son personas malas. A muchos se les inculcó desde muy pequeños que las personas ricas tienen codicia, son corruptas o malas personas, ya sea por algunos malos ejemplos de gente rica que tuvo dinero sin ética, de forma ilegal, y que al ser capturados, los medios de comunicación tienden a bombardear de mucha publicidad, haciendo que se vean en las noticias diciendo que una persona hizo dinero de manera ilícita, pero eso no quiere decir que todos los ricos lo hagan. De lo contrario, todos los empresarios estarían en prisión.
De la misma manera en que pueden haber personas malas con dinero, asimismo pueden haber personas malas sin dinero. Aunque algunas personas tienen el pensamiento que las personas ricas son mezquinas, pueden llegar a ser los más encantadores, educados y gentiles que existan. Si nos detenemos a pensar por un momento, las personas ricas son en su mayoría quienes tienen fundaciones, inician recaudaciones para beneficios a diferentes caridades. Esas son las metas de los ricos, pero la gente pobre suele hacer el trabajo fácil, celar, envidiar y levantar falsos testimonios contra la gente rica, que por lo general no participan en ningún tipo de caridad porque no tienen tiempo para nada ni nadie más, solo para ellos mismos. Número 7. La gente rica se relaciona con personas positivas y prósperas. Las personas pobres se relacionan con personas negativas y sin éxito. Si quieres volar como las águilas, no vueles con los patos. Este es el ejemplo más claro para saber qué es lo que queremos lograr. De esta forma, podemos asimilar que si queremos lograr riquezas, debemos seguir a los ricos. En este espacio podemos malentender que seríamos solo seguidores, pero así como lo dice el escritor, no tratemos de reinventar la rueda. Si ya fue inventada, simplemente hay que seguir el mismo procedimiento. Si quieres ser millonario, hay que seguir a un millonario. Si lo seguimos paso a paso, exactamente con las mismas energías y dedicación que esa persona utilizó para alcanzar su éxito, vamos a llegar igual de lejos que esa persona. Así que podemos tomar de ejemplo a alguien que haya llegado al punto que aspiramos y ya estando ahí, seguir avanzando. Ya existe un sendero por el cual podemos seguir, pero muchas personas buscan métodos alternativos o incorrectos, basados en personas que no han logrado el éxito o por lo menos no de la forma deseada. Así que si queremos de verdad encontrar la riqueza, deberíamos buscar círculos sociales con más gente rica. A medida que haces una amistad con gente rica, puedes aprender de ello, así como ellos pueden aprender de ti. Como puedes ver, tu círculo social puede cambiar con medidas muy pequeñas para encontrar gente que tiene el mismo enfoque que el tuyo. Número 8. La gente rica está dispuesta a promocionarse a ella misma. La gente pobre piensa de forma negativa en lo referente a la venta y a la promoción. Si tienes la fórmula para sanar una de las enfermedades sin cura de todos los tiempos, pero tienes mala publicidad, no servirá de mucho. El autor explica la siguiente idea. Para tener éxito en lo que emprendamos, debemos de ser buenos vendiéndonos y siendo líderes. Este pensamiento de vendernos y enaltecer nuestro nombre puede crear conflicto con nuestras creencias que nos inculcaron de pequeños. El no ensalzar o no ser engreído por ser algo o alguien. Pero si puedes tener la mejor oferta, el mejor de los talentos, y si no sabes venderte, no podrás compartir tu conocimiento o talento. Puede que en algún momento de tu vida te hayas sentido agobiado con promociones de algunas marcas por publicidad constante, vendedores agresivos o tal vez una mala experiencia con el producto o servicios. Pero la promoción es lo que hace crecer a las personas y a las compañías, a líderes y empresarios a dar a conocer sus logros y marcas. Por eso es importante ser conocido, tener buena publicidad y más que eso, saber guiar. Un buen líder puede tener éxito porque puede demostrar con ejemplo y experiencia el camino que los demás deben seguir. De esta forma crea credibilidad para las demás personas, para confiar en lo que dice. La promoción es vital para el éxito. Nadie podrá leer tus pensamientos o saber qué es lo que tienes en mente. Debes decirlo para que los demás se puedan dar cuenta. Número 9. La gente rica es más grande que sus problemas. La gente pobre es más pequeña que sus problemas. Este espacio habla acerca de las diferentes formas en que la gente pobre y la gente rica ven los problemas. La razón por la que la gente pobre no logra superarse personal o económicamente es porque ven el problema tan grande que no pueden pasar sobre él. En cambio, la gente rica ve cualquier problema más pequeño que a sí mismo. Esto no quiere decir que solo por tener mente positiva pasaré cualquier muro o barrera, pero la gente rica se prepara mentalmente, se educan, se informan y analizan tantos datos que al momento de enfrentarse a un problema se convierte en una situación natural y normal del día a día. No significa que la gente rica no tenga ningún problema, al contrario, tienen mucho más problemas que la gente normal, pero la diferencia son las decisiones que toman para solucionarlos. En lugar de verse opacados por un problema, van más allá, se ponen creativos y buscan soluciones en lugar de excusas, que es lo que frecuentemente la gente pobre hace. Cabe mencionar que
aunque ya lo sepamos, nuestra mente nos permite trabajar en una sola cosa a la vez. Si tuviéramos un problema, tendríamos la opción de pensar en todo lo malo del problema, excusas y obstáculos, pero la gente rica se enfoca en la solución, enfoca la mente y todas sus energías en buscar una solución sin distracciones a pensamientos negativos que no son nada productivos para nosotros. En lugar de decir no puedo hacer algo, podríamos preguntarnos ¿cómo puedo hacerlo? Número 10. Los ricos son excelentes receptores, los pobres son malos receptores. La razón más frecuente por la cual las personas no logran superarse es porque no son receptoras. Lo que quiero decir con esto es que puede que muchas personas son buenas dando o compartiendo, pero al momento de hablar de uno mismo, nos volvemos inmerecidos, nos desprestigiamos, no somos merecedores de eso. Es simplemente por el hecho de los castigos previamente archivados o guardados desde nuestra infancia, ya sea por nuestros padres, maestros, religión o quien ponga un castigo ante el resultado de una mala acción. Y aunque tal vez no tengamos a alguien quien nos castigue, aún siendo adultos puede que nuestro subconsciente busque el castigo por haber tomado malas acciones o por cometer errores. Puede que tengamos todo el dinero del mundo, pero si nos sentimos menos y pensamos que no lo merecemos, no tendremos nada. En cambio, hay gente que no es millonaria, pero se ven muy bien a ellos mismos y son ricos desde adentro. No se desprestigian por su propia cuenta. No hay forma de calcular quién vale tanto o si alguien no vale nada. De lo contrario, al nacer sabríamos quién vale y quién no. Pero no existe ninguna etiqueta que nos dé el valor en el mundo real. Nuestro valor lo da solamente una persona, y eres tú, y solo tú puedes decidir cuánto vales. Así de fuerte es nuestra mente. Nadie más nos puede guiar y decir lo que somos o lo que valemos, porque quien vive tu vida eres tú y nadie más. Si tú dices que eres valioso, lo eres. Si dices que no eres valioso, no lo eres. De cualquier modo, vivirás tu propia historia. Si lo pensamos detenidamente, ¿cómo podrías dar si no hubiese alguien o algo que recibiese? Ambos deben ser equilibrados, siendo así igual de importantes. Con nuestra mente nos desvalorizamos y nos consideramos inmerecedores de créditos, pero por el contrario, la gente rica piensa que sí puede recibir sin ningún problema. La sensación de dar a alguien es increíble y también la otra persona se siente bien de recibir. Una sin la otra no sería lo mismo, como por ejemplo, cuando intentas dar a alguien y esa otra persona no lo recibe, la sensación es terrible. No te permitieron dar lo que querías compartir, ya que esa alegría y entusiasmo no pudo ser expresada, se estanca en el interior, convirtiéndose en energía negativa, y al dejarse estancar, producirá daños en nuestra mente al momento de volver a dar y también al recibir. Existen pensamientos como el decir que ser rico y considerar que tienen mucho los hace arrogantes, ambiciosos, tacaños y que no comparten su riqueza. Hay gente que tiene el pretexto de no querer ser rico porque los hará cambiar su personalidad, sin ayudar a los pobres, dejándolos justo como están. La mente pobre se estanca en sus propios pensamientos, pero si en verdad quisieran ayudar, deberían dejar de tener el pensamiento tan pobre y tacaño de no ser rico porque los demás no lo son. Esto se puede comprobar con una simple pregunta. ¿No sería más fácil ayudar a los pobres siendo rico? No podría ayudarlos de la misma manera si fuera pobre. Las personas simplemente tienen miedo de crecer, se quitan valor ellas mismas diciendo que el dinero las cambiará, que de ser amable y dadivoso serán prepotentes y ambiciosos. Pero la verdad, el dinero hace a un codicioso más codicioso, y a una persona amable con dinero termina siendo más amable. El dinero simplemente potenciará los rasgos de tu carácter. Número 11. Los ricos eligen que se les pague por resultados. Los pobres eligen que se les pague por tiempo empleado. Puede que lo siguiente lo hayas escuchado repetidas veces por tus padres, maestros o tutores. Cosas como, ve a la escuela, saca buenas notas, consigue un buen trabajo, trabaja mucho y vivirás feliz toda tu vida. El problema no es quién lo dice, sino quién lo cree. Y peor aún, quién lo sigue. Por esto no quiero decir que sea malo tener un empleo o ingresos fijos al mes por tu trabajo, a menos que interfiera en tu capacidad de ganar lo que mereces. El problema es que generalmente interfiere. Un ejemplo para poder entender mejor pagos por resultados y tiempo es si tengo en venta un producto y tengo 50,000 unidades. Las vendo todas y me han pedido otras 50,000. Simplemente llamo al proveedor y vendo las 50,000. Pero un profesional quiropráctico, el mejor del mundo, tiene 50,000 clientes esperando.
con sesiones de 1 hora o más por persona. El último agendado podrá recuperar su espalda luego de 4 décadas. Es por eso que no podemos vivir atados a un sueldo fijo, solo por el miedo a perder lo seguro y estable de un trabajo, lo cual, vuelvo y repito, no tiene nada de malo, pero nos ponemos un límite haciendo exactamente lo mismo cada mes, obteniendo el mismo resultado todo el tiempo. Ese juego de la rueda de la rata no nos permite avanzar y hacernos ricos. Nunca te harás rico si trabajas por un salario convencional. Si vas a conseguir un empleo, asegúrate que sea por porcentaje. Si no, trabaja para ti mismo. Número 12. Los ricos piensan las dos cosas, los pobres piensan o esto o lo otro. Para vivir en un mundo de abundancia como los ricos, debemos de pensar a sí mismo, con abundancia. No debemos de hacerlo con límites y barreras que no nos permitan llegar a las metas que queremos lograr. Generalmente, los pobres o gente media piensan en tener una cosa o la otra, o se limitan a pensar que no hay suficiente para algo más, así que se conforman con una sola o con ninguna, en el peor de los casos. En cambio, los ricos pueden pensar entre una carrera con éxito o una muy buena relación con tu familia y deciden tener ambas cosas. ¿Quieres centrarte en los negocios o pasarla bien y jugar? Ambas cosas. ¿Quieres ganar una fortuna o trabajar en lo que te encanta? Ambas cosas. Pero la gente pobre se limita por una en lugar de superar sus propios límites. Pero siendo rico, debes preguntarte a ti mismo, ¿cómo puedo obtener ambos? En lugar de pensar en escasez, empezarás a pensar en abundancia. Las personas que son amables, generosas y bondadosas lo son porque esas personas son así, independientemente de la cantidad que tengan guardada en un banco. No tienen ninguna conexión una con la otra. Muchos tienen ese pensamiento por lo que nos inculcaron de pequeños, ya sea nuestra familia o amigos, pero es nuestro deber esparcir y multiplicar este mensaje a las nuevas generaciones. El dinero solo facilita las cosas. Podemos seguir compartiendo y ayudando a otros sin necesidad de ser corrompidos o volvernos malvados por tener dinero. El poder del rico es poder tener ambas cosas, no solo una. Número 13. Los ricos se centran en su fortuna neta. Los pobres se centran en lo que ganan con su trabajo. La fortuna neta es el total luego de sumar todos los bienes tangibles e intangibles, incluyendo inmuebles, fondos de inversión, ahorros, casas, autos y restando las deudas, ya sean préstamos, cuentas por pagar. Básicamente es el dinero que entra a tu bolsillo y lo que saca dinero de él. Así tu total será tu fortuna neta. Generalmente preguntamos cuánto obtenemos al final de mes, pero eso no es riqueza ni fortuna. Eso es seguir en la rutina una y otra vez. No importa si en 5 años nos ascienden e incrementan el salario, ya que así como crecen los ingresos, incrementan los gastos. El estilo de vida se infla al ritmo que el salario incrementa. Los ingresos son solo una parte de la fórmula para manejar la fortuna neta. Inicialmente es con tus ingresos, los cuales te ayudan a cubrir los gastos mensuales. Es de suma importancia ahorrar para luego invertir en proyectos y luego simplificar lo invertido y volver al inicio. Existen dos tipos de ingresos, los ingresos activos y los ingresos pasivos. Como el nombre lo intuye, los ingresos activos son aquellos que generan dinero a cambio del tiempo en actividad durante una determinada cantidad de tiempo. Y los ingresos pasivos son los ingresos generados sin nuestra presencia o intervención. Con nuestros ingresos activos podemos guardar una parte para invertir. Entre mejor inviertas tus ahorros, más rápido crecerá la riqueza. La gente pobre piensa que ahorrar e invertir es solo para gente rica. Se limitan a pensar que no es para ellos y terminan en el mismo lugar sin poder ahorrar ni un centavo, dedicándose a gastarlo todo. Cabe mencionar que este plan o fórmula no está diseñado para una sola persona. Puede ser para compartir con tu familia y amigos que tengan un enfoque parecido y que quieras guiar o llevar al éxito contigo. Si piensas como un millonario tú solo y ves la posibilidad de salir adelante y encontrar una solución para lograr la libertad financiera que tanto deseas, ¿te imaginas lo que pueden hacer 10 personas que piensan como millonarias juntas? Número 14. La gente rica administra bien su dinero. La gente pobre administra mal su dinero. El escritor de El millonario de al lado, escrito por Thomas Stanley, hizo una encuesta a las personas más ricas de Norteamérica compartiendo quiénes son y cómo lograron sus riquezas. Las estadísticas mostraron, en resumen, que los ricos administran bien su dinero, la gente pobre lo administra mal.
Esto no quiere decir que los ricos sean superiores o sean más inteligentes que los pobres, al menos no en todos los ámbitos. Los ricos tienen hábitos que los pobres no en relación al dinero. Puede que nos encontremos a alguien con un título y maestría con especialización en sus estudios, pero sigue siendo pobre, pero esto se debe a que no sabe sobre el dinero. Déjame darte un ejemplo. Imagina que vas caminando con una niña de 5 años, te topas con una heladería y le compras un cono de helado de una bola a la niña. Al salir de la tienda, notas que la niña no puede sujetar más el cono hasta que lo bota. Debido a que la niña llora, vuelven a la heladería por otro cono, pero la niña, muy emocionada, ve un letrero muy grande y colorido de un cono con 3 bolas de helado, y la niña grita que ese es el que quiere. A este punto te pregunto, ¿qué acción tomarías? Con mucha generosidad, lo amable y afectuoso que eres, accederías a comprarle el helado de 3 bolas. Pero si lo pensamos detenidamente, nos daremos cuenta que si la pequeña niña no pudo con un cono de una sola bola, ¿cómo podría ser capaz de tener el cono de 3 bolas? Asimismo pasa con el universo. Siendo muy amable y amoroso, nos llenará de cosas, pero hay una regla fundamental que dice, hasta que muestres que sabes manejar lo que tienes, no obtendrás más. Cuando aprendas a cuidar de tus finanzas, disfrutarás muchísimo ver cómo números rojos se convierten en números verdes, sanos y grandes. Número 15. Los ricos hacen que su dinero trabaje mucho para ellos. Los pobres trabajan mucho por su dinero. Así como la mayoría de personas educaron a sus hijos, puede que te hayan educado a ti, diciendo que debes estudiar para encontrar un buen trabajo, pero lo que nunca nadie nos enseñó es cómo hacer que el dinero trabaje para nosotros. En algo sí tienen razón, trabajar duro es muy importante para lograr las metas, pero hay que saber cómo y para qué trabajamos. Generalmente nos enseñan que debemos trabajar para tener dinero, pero no nos enseñan cómo usar el dinero, y esa es la razón por la cual los ricos se hacen más ricos. Ellos trabajan, ahorran para que puedan crear riquezas y fuentes de ingresos automatizadas sin tener que trabajar. Los ricos tienen el tiempo libre para disfrutarlo a su manera porque trabajan duro desde un principio, pero entendieron que lo generado es para poner a trabajar el dinero para ellos. En cambio, los pobres piensan en trabajar para siempre. Asimismo, al ganar más dinero, incrementan las deudas y los gastos. En cambio, los ricos no incrementan su salario, pero sí sus fuentes de ingresos. Y aunque no lleven una vida de lujo inicialmente, al final podrán retirarse sin deudas ni preocupaciones. Pero personas trabajadoras, aunque tengan un buen salario, vivirán esclavos de sus trabajos, ya que si en un momento paran y detienen su labor, también el dinero dejará de llegar. Número 16. Los ricos actúan a pesar del miedo. Los pobres dejan que el miedo los detenga. Los ricos no se sientan a pensar y visualizar riquezas, llenarse de pensamientos positivos para que llueva el dinero mágicamente. Es cierto que ser positivos y atraer la riqueza visualizando la trayectoria son herramientas sumamente importantes para el éxito, pero si no existe acción en base a los pensamientos, no existirán resultados. La visualización y pensamientos son la parte intangible del éxito. Los resultados son la parte del mundo existente en el exterior. Quiere decir que las acciones son el puente entre el mundo imaginario y traerlo a la realidad. Siendo así, tomar acción lo más importante para los ricos sin dejar que los pensamientos los detengan. Los pobres no pueden avanzar por el miedo y preocupación de lo que pueda pasar. Los agobia porque no saben qué es lo que pasará, esperando a que algún día el miedo se vaya, lo cual nunca va a pasar. Por otro lado, los ricos logran dominar sus miedos. No significa alejarse ni matar el miedo, sino más bien sentir nuestros miedos, pero aún así enfrentarlos. Si estás dispuesto a hacer solo lo que sea fácil, la vida será dura. Pero si estás dispuesto a hacer lo que sea duro, la vida será fácil. Número 17. Los ricos aprenden y crecen constantemente. Los pobres piensan que ya lo saben. Los ricos aprenden a medida que se encuentran con oportunidades. En cambio, los pobres creen que lo saben todo y se rehúsan a cambiar la perspectiva que tienen actualmente. El saber algo es por viva experiencia, en carne propia. No trata solo de haberlo leído o visto por ahí. Pero mucha gente cree que porque lo vieron ya lo saben todo, pero en realidad es que no es así, lo cual no les permite poder cambiar o mejorar. Si sigues haciendo lo que has hecho siempre, continuarás obteniendo lo que siempre has obtenido. La gente pobre piensa que la educación es cara, en cambio los ricos pueden referirse más con el pensamiento de Benjamin Franklin que dice, si piensas que la formación es cara, prueba con la ignorancia. Naturalmente debemos de partir desde un punto.
Nadie nace con el conocimiento en la palma de su mano, capaz de hacer todo lo que piensa con solo haber nacido. Todos iniciamos desde cero, sin saber, pero quien más busca aprender es quien llega más lejos, quien está abierto a nuevos pensamientos, nuevas teorías, diferentes formas de ver las cosas. Es así como se superan y llegan al éxito. Todo maestro fue alguna vez aprendiz. Para poder crecer y llegar a ser el mejor, se necesita aprender. Ya que nadie nace con talento, debemos invertir en nuestra educación hasta ser el mejor en lo que hacemos. Buscar mentores, pero no cualquier mentor que se proclame experto, sino alguien que verdaderamente pueda demostrar en el mundo real que es experto en su rama. Como se expresa el autor al final de su libro, lo más importante es ponerlo en práctica en la vida real. Así que manos a la obra y a seguir creciendo. Espero que esta información haya sido útil y de tu agrado, y si consideras que podría hacer bien a un amigo o familiar, no dudes en compartirlo. Espero tengas un excelente día y por tu tiempo, gracias.